Buenas tardes, estimados estudiantes. Sean bienvenidos a este primer encuentro de la asignatura Informática 1. Mi nombre es Francisco Zambrano. Yo soy licenciado en Educación Mención Informática, especialista en Planificación Educacional y magíster en Gerencia Educativa. Sea bienvenido también, caballero, a esta asignatura. Empezando primero que todo con esta materia, vamos a empezar a ver lo que son conceptos básicos, definiciones, todo lo relacionado a la informática y la computación, e inclusive, pues, desde la parte más básica, cómo crear proyectos, cómo crear lo que son carpetas, archivos, cómo identificar diferentes tipos de archivos. Porque es esencial también que aprendamos cómo crear también un documento Word, PowerPoint, Excel, cualquier tipo de documento, cualquier tipo de archivo que vamos nosotros a tener dentro de lo que es un directorio o una serie de carpetas o una carpeta raíz en la cual nosotros vamos a tener diferentes archivos. Por lo menos ustedes, estudiantes que son de administración o contaduría pública, esta materia les va a servir mucho porque pues, ustedes trabajan no solamente con lo que es Word, trabajan con Excel, van a utilizar también PowerPoint y otros programas como SPSS. En este caso, pues vamos a comenzar primero que todo con la parte teórica de informática. En primer lugar, hay que tener esencial lo siguiente, que la informática, como palabra como tal, es una ciencia que estudia el tratamiento racional y automático de la información. ¿A través de qué? De dispositivos o máquinas que permiten la utilización de esa información para su procesamiento. Es decir, tenemos en la siguiente definición. Es la ciencia que estudia el tratamiento automático y racional de la información. Es automática por ser máquinas las que realizan los trabajos de captura, proceso y presentación de la información. Se habla de racional por estar todo el proceso definido a través de programas que siguen el racionamiento humano. Es decir, cuando se habla por lo menos de la parte informática, hay que verla desde dos partes. Una, la parte automática y la otra, la parte racional. Automática son los computadores que realizan todos los procesamientos, pero es racional porque está seguido por una serie de instrucciones. Pero hay un encargado, un usuario, que es quien le da las instrucciones al computador. Se dice que el computador pues prácticamente es una máquina perfecta, una máquina sin errores, pero ¿quién es el que le programa los errores? El ser humano. El ser humano es el que se encarga de repente de programar, crear cualquier programa, e incluso la creación de un virus también es parte del ser humano. Entonces, tenemos que la informática está al servicio de la humanidad para facilitar la vida cotidiana y más en nuestros tiempos actuales que están tan cambiantes. Por ejemplo, hoy en día se está hablando mucho de algo llamado la inteligencia artificial, que viene siendo una de las nuevas ramas de la informática, una de las nuevas vertientes que automáticamente está dando un gran auge. Por ejemplo, nosotros ya hemos visto la gran cantidad de eventos o la gran cantidad de dispositivos que nos ha aportado la robótica, por lo menos la creación de robots, ya que prácticamente con la ayuda de la inteligencia artificial prácticamente están tomando conciencia. Incluso han dicho algunas cuestiones que han hecho pensar mucho a los seres humanos. E incluso hay una robot que ya tiene incluso nacionalidad. E incluso los Emiratos Árabes fueron los que le dieron nacionalidad a esta robot. Cuando hablamos de la computación viene siendo una rama de la informática. La computación se encarga del estudio y abarca todo lo que es el diseño del procesamiento de datos y de los computadores. En otras palabras, cuando hablamos de la computación, alude al estudio fundamental de los sistemas automáticos que manejan la información. Pueden realizarse a través de herramientas pensadas para dicho fin. Es decir, cuando se habla de un computador, es decir, la computación se encarga del diseño de todas estas máquinas, de todos estos dispositivos, tanto de computadores como laptop, escritorio, mini computadores, macrocomputadores, en fin. Hay diferentes tipos de computadores. Por ejemplo, cuando se habla de un computador personal, es aquel equipo que está dividido, por ejemplo, en lo que es monitor, teclado, mouse y pues hay otra cosita. Nosotros cuando desde niños nos enseñan las partes del computador que nos dicen pantalla, teclado, mouse y CPU, ¿no? Siempre nos dicen esto. Pero hay un pequeño detalle. Por ejemplo, cuando hablamos de la CPU viene siendo una tarjeta de este tamaño, un chip pequeño de este tamaño. O sea, no es totalmente aquella caja o aquella torre. Normalmente el nombre que se le da es cache o torre, ya que allí están distribuidos diferentes dispositivos como lo que son la tarjeta madre, el disco duro, el cable IDEN SATA en tal caso, y también otros dispositivos que están conectados a su vez a la tarjeta madre. Nosotros tenemos que tener cuidado con esta parte y con esta serie de definiciones, porque cuando se habla del CPU, muchas personas pues van a entender que es el chip, que es aquel dispositivo pequeño, pero hay otras que piensan de una vez en esa torre.
donde se pueden conectar distintos dispositivos, donde nosotros podemos tener prácticamente nuestro computador. Entonces, vamos a recordar esta parte que la computación es rama de la informática y se encarga de todo el estudio y los diseños de la computadora en relación a su procesamiento y su velocidad. Bien, ahora hay dos palabras esenciales y son los dos elementos o los dos componentes en los cuales se dividen las partes del computador. Está el hardware y está el software. Primero que todo, tenemos que entender que todos los dispositivos automáticos, todos los dispositivos electrónicos tienen un hardware y tienen un software, ya que hoy en día, por lo menos, incluso hasta los teléfonos inteligentes, vienen con un microprocesador y vienen con un sistema operativo. Es decir, si estamos hablando de lo que es un microprocesador, ya estamos hablando de un hardware, pero si estamos hablando de un sistema operativo, estamos hablando de un software. Hay que tener precaución y tener cuidado con lo siguiente. Cuando se habla de hardware, son todos los dispositivos o elementos físicos de la informática, es decir, todas las partes de un computador o un dispositivo informático, como lo es la pantalla, el case, el mouse, la impresora, todo lo que es la parte de cableado, entre otros dispositivos. Por ejemplo, cuando nosotros nos encontramos un escáner, una impresora multifuncional, en fin, todos ellos pertenecen al hardware. Pero cuando hablamos del software, el software se refiere a todas las aplicaciones, a todos los programas, a todos los sistemas operativos que nosotros utilizamos, no solamente en el teléfono, sino también en nuestro computador. Por ejemplo, los dispositivos electrónicos como los teléfonos inteligentes, los smartphones, hay dos sistemas operativos muy populares a nivel mundial, que son Android y iOS, para lo que son los dispositivos, los iPhone. Pero para aquellos dispositivos smartphone que utilicen Android, más que todo para Samsung, TecnoSpark, incluso diferentes dispositivos, diferentes distribuciones, diferentes empresas, traen más que todo Android. Por lo menos en los computadores nosotros vamos a tener hoy en día, vamos a observar a nivel mundial que se utiliza mucho es Windows. Windows es el sistema operativo más popular, ya que existen aparte de Windows otros sistemas operativos llamados software libre. Por ejemplo, está el caso de Ubuntu, el caso de Canaima, si lo han llegado alguna vez a escuchar o escucharon alguna vez del proyecto Canaima aquí en Venezuela. Por lo menos cuando el gobierno en años anteriores daba lo que era las laptops Canaima, estas canaimitas pequeñas que venían con este sistema operativo. Esta era una distribución diferente de software libre. A pesar de que se parecía mucho a Windows, había muchas personas que se encargaban de formatearlas e instalar Windows porque funcionaba correctamente allí. Bueno, actualmente pues el sistema operativo que más auge tiene todavía, a pesar de todo, es Windows 7, pero claro, muchas empresas en la actualidad están migrando ya a Windows 8 o Windows 10, que son sistemas operativos que están más actualizados e incluso que son los sistemas operativos que tienen actualizaciones actualmente en la red. Cuando hablamos, por ejemplo, ahora de los dispositivos periféricos de entrada y salida, hay algo que tenemos que tener pendiente con esto. Cuando hablamos de un dispositivo periférico, me refiero a lo que es, por ejemplo, un dispositivo periférico puede ser el mouse, puede ser de repente también el micrófono, que viene siendo otro dispositivo periférico, pero hay que tener en cuenta lo siguiente y la siguiente regla, que todo dispositivo periférico tiene prácticamente una función, entrada o salida, y hay algunos que son combinados, es decir, que son mixtos, tanto permiten entrada como permiten salida. Ok, tenemos aquí lo siguiente. Cuando hablamos de dispositivos periféricos, es la denominación genérica para designar al aparato dispositivo auxiliar en independiente conectado a la tarjeta madre de un computador. Se consideran periféricos a las unidades o dispositivos de hardware a través de los cuales el ordenador se comunica con el exterior y los sistemas de almacenamiento o archivos de la información, sirviendo a la memoria auxiliar y a la memoria principal. ¿Qué pasa con estos dispositivos periféricos? Son los que permiten la introducción y la salida de información. Ellos van a ir a dos memorias, la memoria auxiliar y la memoria principal. Cuando hablamos de la memoria auxiliar, es por lo menos cuando hablamos de la memoria RAM, hablamos de lo que es la memoria ROM, que son memorias, digámoslo de esta manera, momentáneas. Pero también tenemos el caso de lo que es la memoria principal. Cuando hablamos de la memoria principal, viene siendo el disco duro. Sucede de que en el disco duro o en nuestra memoria principal es donde se guarda toda la información de forma permanente. Ahora vamos a observar un poquito más esta clasificación. Los dispositivos periféricos de entrada, que son los dispositivos que reciben la información y la integran al dispositivo electrónico. Alguien se ha unido a nuestra clase, sea bienvenido. Vamos a seguir.
Si seguimos hablando nosotros con este aspecto de lo que son los dispositivos periféricos de entrada, nos vamos a referir a lo que es el mouse, el micrófono, el escáner, el teclado, la cámara web e incluso también vamos a tener el joystick, aquella palanca de juegos, que no se puede observar mucho hoy en día, pero sí es uno de los dispositivos que aún pues a nivel mundial pues todavía se utiliza. Los dispositivos de salida son aquellos que permiten la salida de información, ya sea de forma visual, sonora o auditiva, cualquier tipo de salida de información. Entre ellos, ¿qué tenemos? Tenemos lo que son las cornetas, tenemos lo que son los monitores, las impresoras, e incluso también está ahí impresoras de este tamaño más grandes que se les conocen como plotters. Estos tipos de impresoras plotter son aquellas que permiten la impresión de planos o la impresión de afiches de publicidad. Cuando hablamos, por ejemplo, de los dispositivos periféricos mixtos, son aquellos que permiten entrada y salida al mismo tiempo. ¿Cuáles son los ejemplos de este tipo de dispositivos periféricos de entrada y salida? Por lo menos tenemos el disco duro de cualquier computador e incluso también tenemos aquí frente a nosotros un dispositivo periférico mixto como es la pantalla táctil. ¿Por qué la pantalla táctil? La pantalla táctil me permite la entrada de información, pero también permite a la vez salida de información. También voy a tener lo que es el modem router o cualquier modem de internet, ya que permite la entrada de información, pero también me permite la salida de información. Estos son el tipo de dispositivo, el tipo de periférico que se le conoce como mixto. Ok, continuemos ahora con nuestra clase. Ahora vamos a hablar un poquito más, vamos a avanzar a lo que es el sistema operativo. Cuando hablamos ya del sistema operativo nos vamos a referir al software. Anteriormente, cuando hablaba de lo que eran los dispositivos periféricos, estábamos hablando del hardware, es decir, toda la parte física. Cuando hablamos del software, que es toda la parte, lo que son los sistemas operativos y los programas, tenemos lo siguiente, que el sistema operativo es el software que coordina y dirige todos los servicios y aplicaciones que utiliza el usuario en un computador. Por eso es el más importante y fundamental. Se trata de programas que permiten y regulan los aspectos más básicos del sistema. Los sistemas operativos más utilizados son Linux, Windows, está el MS-2, que viene siendo un sistema operativo que ya, a pesar de que ha pasado el tiempo, ya ha sido bastante desfasado, pero aún hay empresas pues, que trabajan con el MS-2. No son tantas, pero sí lo utilizan a nivel de código. Tenemos que este sistema operativo viene siendo una serie de protocolos que se trabajan a través de código que coordinan todas las funciones y las comunicaciones y el proceso de la interfaz de usuario. Cuando yo hablo de la interfaz de usuario, viene siendo como la imagen principal que nos muestra cualquier programa. Ejemplo, cuando nosotros encendemos el computador, lo primero que nos va a mostrar, ¿qué va a ser? El escritorio del computador, que si de repente nos va a mostrar en la parte inferior lo que es la barra de tareas, hacia el lado izquierdo lo que es el botón de Windows o botón de inicio, nos va a mostrar a este lado izquierdo también lo que son los botones o los iconos de diferentes programas o de diferentes accesos del sistema operativo. Aparte de eso, nosotros vamos a tener también hacia el lado izquierdo, perdón, hacia el lado derecho inferior, todo lo que es la hora y la fecha. Vamos a tener de repente algunas series de informaciones. Cuando esté más adelante voy a mostrar, por ejemplo, en esta presentación, la presentación ya está disponible en lo que es el aula virtual, ya la pueden descargar en modo PDF, la van a necesitar mucho para lo que es la primera actividad. Más adelante les hablaré un poquito de la primera actividad y qué es lo que quiero o qué es lo que se busca con esta primera actividad. Siguiendo aquí, vamos a hablar entonces primero que todo del sistema operativo más popular a nivel mundial, que es Windows. Windows es un sistema operativo desarrollado por la compañía de software Microsoft Corporation, que cuenta con la interfaz gráfica de usuario basada en un prototipo de Windows. Su nombre en inglés es una ventana que representa una tarea en ejecución. Cada parte puede contener su propio menú o puede tener sus propios controles y el usuario acercar o alejar al dispositivo señalado por medio del mouse o puntero. En función a la principal sirve como puente entre la persona y la máquina, facilitando así la conexión entre ambos. Cuando hablamos un poquito de lo que es el panel de control, por lo menos vamos a hablar un poquito del caso Windows 7. El caso de Windows 7, el panel de control se configuraba de la siguiente manera, o estaba integrado de lo siguiente, lo que eran los sistemas de seguridad, lo que era redes de internet, hardware y sonido, programas,
cuentas de usuario, personalización infantil, apariencia y personalización, reloj, idioma y región y la accesibilidad. Cuando íbamos a trabajar, por ejemplo, lo que era la cuenta de usuario, nosotros realizábamos o trabajábamos con lo que es de repente instalar cuenta de usuario, ingresar por lo que era cambiar lo que era la cuenta de usuario o crear una nueva cuenta de usuario, por ejemplo. Hacíamos clic en la opción de administrar otra cuenta para hacer clic o crear una nueva cuenta de usuario. Luego de esto nos permitía lo que era ingresar el nombre de esa cuenta de usuario. Y teníamos el caso de dos tipos de cuentas, que era la cuenta de usuario estándar o la cuenta de administrador. ¿Ok? Cuando hablamos de la cuenta de usuario estándar, viene siendo aquella cuenta que realmente tenía limitaciones, es decir, que no se podía utilizar para grandes instalaciones de programas, sino simplemente se trabajaba con programas ya instalados por el administrador. Cuando hablábamos del administrador, se instalaba una cuenta tipo administrador, era prácticamente como el dios del sistema operativo, ya que por lo menos tenía los permisos de instalar programas, eliminarlos, borrarlos e incluso la edición de algunos archivos. Porque a pesar de que por lo menos el usuario estándar, o por lo menos como le dicen, el usuario invitado, podía crear sus archivos, de repente habían algunos archivos que podía ingresar sí, pero no los podía borrar, ni cambiar, ni modificar. Tenemos por aquí lo que es la definición de ambos. Cuando hablamos del administrador del equipo, pues, como lo dije anteriormente, es la cuenta principal del sistema operativo. Tiene el permiso de ejecutar, instalar o borrar todo, incluso de instalar una nueva aplicación si es necesario, pero por lo menos la cuenta usuario estándar o limitada se distingue del administrador principalmente porque no tiene permiso de instalar programas y porque simplemente puede utilizar los programas instalados por el administrador. Ok. Ahora, para crear una nueva cuenta de usuario, pues simplemente era haciendo clic en lo que era nueva cuenta de usuario, repito, de allí nos permitía lo que era crear el nombre y después elegir qué tipo de cuenta de usuario. Cuando creamos la cuenta de usuario, vamos a observar una nueva pantalla que nos dice por lo menos si ya con el nombre, por ejemplo, yo le coloqué allí un invitado especial, tenía diferentes opciones, por lo menos para cambiar el nombre, cambiar, si por lo menos si queríamos crearle una contraseña, esto en el caso de las cuentas de que son por ejemplo, cuando es limitada, si de repente podemos darle ese permiso o otorgarle ese permiso a esa cuenta de que pueda tener una clave o no, eso dependerá mucho del administrador de las cuentas, porque si el administrador le impide que no tenga por lo menos una contraseña, no puede hacerlo. Lo que puede hacer es simplemente cambiar la imagen, cambiar el nombre, en fin, pero los permisos pues son relativamente limitados. Ok, ahora pasemos con otro aspecto que viene siendo lo que es los temas de escritorio. Por lo menos los temas de escritorio no han cambiado mucho en Windows 7 y Windows 10. ¿Por qué? Simplemente se puede trabajar a través del escritorio haciendo clic derecho en la parte de personalizar. Ya hay algunos temas ya prediseñados, algunas imágenes que trae o de repente algunas imágenes que podemos utilizar. Incluso podemos utilizar fotografías nuestras o cualquier otra imagen que queramos utilizar. En el caso de Windows 7 se tenía lo que era personalización, pantalla, los gadgets de escritorio, que eran aquellas aplicaciones que si cronómetro, por lo menos de tiempo, reloj, en fin, varias aplicaciones que se podían observar. Está también la apariencia de la barra de tareas o menú de inicio, las opciones de carpeta, en fin. Estas eran algunas de las opciones. Pero estas opciones pues no han cambiado mucho en Windows 7. Lo que pasa es que le han cambiado de repente el nombre, ha sido un poquito más corto, por lo menos apariencia, lo que es pantalla, la parte de Wattage que aún sigue utilizando. Ok. Para dar continuidad con esta parte, por lo menos en el caso de lo que es Windows 7, que es el caso más citado ahorita que estamos observando, podemos observar los diferentes entornos de pantalla o los fondos de escritorio que nos ofrecía esta aplicación. E incluso teníamos la opción para cambiar por lo menos el tipo de imagen, si la queríamos en mosaico o queríamos la imagen en tamaño completo. Ok, ahora vamos con esta parte de lo que es la creación de carpetas. Para la creación de carpetas, es normal, es fácil crear una carpeta a partir por lo menos del escritorio, simplemente con hacer clic derecho con el mouse, es decir, con este botón, clic derecho, nos vamos a ese menú que se despliega allí y vamos a buscar la opción nueva carpeta. ¿Ok? Aquí por ahí en la presentación les dejo esta serie de instrucciones, esta serie de pasos, que incluso es exactamente lo mismo que estoy diciendo. Por lo menos número uno, pulsar botón derecho del mouse, en la opción nuevo, luego elegimos carpeta. Allí escribimos luego el nombre. Ahora, para cambiar el nombre de esa carpeta a nueva carpeta o como nosotros queramos, viceversa. Una vez creada la carpeta, con el clic derecho del mouse podemos ir a la opción llamada propiedades.
¿Para qué ir a la opción de propiedades? La opción de propiedades me permite a mí, por ejemplo, observar la cantidad de información que tengo en la carpeta o incluso editar el icono que tiene esa carpeta. Por ejemplo, allí voy a encontrar las siguientes opciones: general, compartir, seguridad, versiones anteriores y personalizar. En la parte de personalizar, que es donde a mí me interesa, voy a trabajar por una parte llamada cambiar icono. Al hacer clic en cambiar icono, que viene siendo el último botón que tenemos en la parte personalizada, nos va a aparecer una ventana que nos va a permitir allí elegir todo lo que son esa serie de imágenes o esa serie de iconos para diferenciar nuestra carpeta de otra carpeta. Ok, en este caso, pues puedo elegir cualquiera de ellos y simplemente con hacer clic en el botón aceptar, automáticamente pues nuestra carpeta ha cambiado. Ok, vamos a hacer lo siguiente. Voy a dar un momento pausa a esta clase para pasar a la parte práctica y para que ustedes puedan observar más o menos cómo es la creación de carpetas, cómo podemos hacer este cambio de icono. Ok, mis estimados estudiantes, vamos a continuar con esta parte. Observen aquí lo siguiente. Tenemos, por ejemplo, la parte de lo que es el escritorio del computador. En nuestro escritorio tenemos una carpeta ya creada llamada informática. Por ejemplo, si yo quiero crear una nueva carpeta, aquí hay dos opciones. Por lo menos en la opción de nuevo, me puedo ir por la opción de carpeta. O también puedo hacerlo de esta manera, botón derecho, y me voy a la opción llamada nuevo. En nuevo puedo buscar la opción de carpeta. Como ya tengo mi carpeta informática creada, voy a entrar a ella. Ok, yo necesito crear aquí tres carpetas nuevas. Vamos a crear una por acá, carpeta, vamos a llamarla carpeta 1. Vamos a crear lo que es esto, otra carpeta, vamos a llamarla práctica. Y vamos a crear otra carpetica más llamada informática. Teniendo estas tres carpetas, ajá, por ejemplo, observen que aquí hay una carpeta, pues me quedó mal escrito el nombre. ¿Qué podemos hacer en estos casos? Por ejemplo, para editar ese nombre de esa carpeta, puedo hacer clic derecho sobre ella y me voy a ir a una opción para modificar lo que es su nombre o por lo menos cambiarla. Ok, observen las diferentes opciones que tenemos aquí. Abrir una nueva ventana, abrir ventana nueva, e incluso hay una opción llamada anclar a acceso rápido. Por lo menos hay muchas personas que cometen el error cuando van a guardar un archivo, que es por lo menos lo utilizan como anclar un acceso rápido. Lamentablemente, pues por allí no hay la opción, simplemente no guardamos nada, sino guardamos un acceso rápido, más no guardamos el archivo. Tenemos la opción de propiedades, que ya vamos a trabajar por allí, y tenemos también el caso de más opciones. Por ejemplo, cuando queremos abrir más opciones, nos va a mostrar de repente si queremos abrir, abrir una nueva pestaña, incluso tener acceso a, por lo menos enviar a, sí, cortar, copiar, pegar, y vamos a la opción que necesitamos llamada cambiar nuevo. Aquí por lo menos podemos editarla. Vamos a ver, carpeta 1. Vamos a diferenciarla de esta manera. ¿Ok? Ahora, ya teniendo el nombre bien escrito y correctamente hecho, voy a mostrarles ahora la opción de que es cómo cambiar el icono. Por ejemplo, botón derecho y vamos aquí a la opción llamada propiedades. Observemos que en propiedades nosotros vamos a tener diferentes opciones. En principal nos entra a la parte general, luego tenemos lo que son las versiones anteriores, el uso compartido, pero nos interesa ahorita la parte de personalizar. En personalizar nos vamos a ir directamente a cambiar icono. Por ejemplo, ¿para qué podemos utilizar nosotros esto? En el caso de ustedes, por lo menos de administración o contaduría pública, ustedes pueden que tengan una serie de gran cantidad de carpetas con diferentes archivos. Si ustedes quieren darle una personalización a cada carpeta para saber rápidamente por imagen qué tipo de archivos tengo aquí, ustedes pueden utilizar esta. Por ejemplo, a carpeta 1 vamos a cambiarle ese icono. Observen que tengo diferentes formas. Vamos a utilizar el icono donde tenemos un monitor. Vamos a hacer clic por lo menos en lo que es aceptar, luego hacemos clic en aplicar y por último aceptar. Observen que se diferencia esta carpeta de las otras, no solo por el nombre, sino ahora por el icono. Vamos ahora a cambiar a informática. Volvemos a hacer exactamente lo mismo. Propiedades y vamos a ingresar a personalizar, cambiar icono. Y aquí vamos a utilizar uno totalmente diferente al que ya habíamos utilizado. ¿Ok? Utilizamos este, aceptar, aplicar y por último aceptar. Observen que se van cambiando. La parte de práctica vamos a dejarla en la forma de carpeta. Pero sí observan que prácticamente se van cambiando las carpetas y van, por lo menos se van diferenciando unas de otras. Vamos a entrar a informática.
Por ejemplo, yo en informática quiero tener de repente una carpeta raíz, mi carpeta raíz se va a llamar informática, pero yo necesito más carpetas. Por ejemplo, puedo crear un directorio creando aquí diferentes carpetas que puedo llamar, por ejemplo, esta 1. Voy a crear otra carpeta, vamos a llamarla 2. Y por último, vamos a crear otra carpeta llamada 3. En esta carpeta yo puedo tener diferentes tipos de archivos. Por ejemplo, en la carpeta 1 yo necesito abrir un archivo Word, crear un archivo Word. ¿Qué voy a hacer? Me voy a ir por nuevo y aquí puedo observar que no solamente puedo crear carpetas, sino también puedo crear un Microsoft Access de base de datos, puedo crear un documento Microsoft Word. Ok, este lo voy a crear. Hago clic sobre él y automáticamente se crea mi nuevo documento de Microsoft Word. Vamos a entrar a él. Por ejemplo, al ingresar a Word, pues como este es Microsoft Office 360, me va a ingresar de esta forma directamente. Ok, ya por lo menos en esta carpeta tengo lo que es un documento Word. Vamos a volver atrás y vamos a entrar a la número 2. En la número 2, por ejemplo, yo no necesito aquí crear mi documento siguiente, sino necesito más carpetas. Por ejemplo, voy a crear una carpeta llamada 4 y voy a crear otra carpeta llamada 5. ¿Ok? Luego en esta carpeta 5 yo voy a crear de repente una carpeta nueva llamada presentación. Y dentro de esta carpeta presentación, entro doble clic y aquí sí voy a crear lo que es un documento, pero en este caso no va a ser Word, no va a ser Access, sino una presentación de Microsoft PowerPoint. Simplemente la inserto, me va a crear nueva presentación, hago doble clic sobre ella y automáticamente pues me va a entrar a la presentación nueva. Ok, ahora para volver atrás pues normalmente por el botón de atrás, observen que me ha creado como una especie de carpetas, subcarpetas y un directorio. ¿Cuál viene siendo mi carpeta principal aquí? Informática. Vuelvo a entrar de repente, aquí yo puedo elegir a cualquiera de las tres. Recuerden que en el 1 tenemos un documento Word, en el 2 tenemos una serie de otras carpetas, la 5, presentación, y en la presentación tenemos aquí un documento de PowerPoint. Vamos a volver atrás un momento, y ahora vamos a trabajar con la número 3. En la número 3 vamos a trabajar con otro tipo de documento, por ejemplo aquí vamos a trabajar con una hoja de cálculo de Access, ¿ok? Y allí automáticamente pues ya tengo creado mi otro documento de Access. Ajá, volvamos atrás y volvamos a las carpetas principales. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la parte principal de por lo menos aprender a crear estos tipos de archivos, aprender a diferenciar lo que son de carpetas directorio o carpeta raíz? Si vamos al principio, recuerden que nuestra carpeta directorio o nuestra carpeta principal se llama informática. Al entrar a ella nos va a desglosar tres carpetas, carpeta 1, informática 1 y práctica. Ok. Aquí vamos a volver a informática 1 y yo quiero ir a la número 1. Es aquí donde yo me voy a basar con lo que vamos a hacer en la actividad o en el primer trabajo. Para este primer trabajo voy a montar en la plataforma, voy a montar una serie de preguntas, vienen siendo unas 4 o 5 preguntas, todas relacionadas a la parte de informática. Van a tener que utilizar el programa Microsoft Word. Yo lo voy a pedir de esta manera, que simplemente me lo entreguen como un documento Word. No está permitido que me lo entreguen como PDF. ¿Por qué? Yo quiero saber de repente cuáles son su conocimiento en la parte de Word, quiero saber cómo es el manejo de las herramientas. Por supuesto, va a tener una cierta exigencia de repente, es el cambio del tipo de fuente y el cambio de tamaños, el utilizar de repente las negritas, lo más básico. ¿Ok? Esto es lo que voy a pedir principalmente ahorita. Y, por ejemplo, más adelante voy a trabajar como el tema número 2, lo que es todo Microsoft Word, lo que es el procesador de texto, e incluso pues por aquí voy a dejarle una serie de normas o serie de normas JAPA, no sé si hay algunas materias que ya lo han utilizado, ya han utilizado Word con normas JAPA, no lo sé, pero conmigo pues van a tratar de reajustarlas un poco y utilizarlas. Esta serie de preguntas que yo les voy a realizar a ustedes, aspiro y espero que las contesten con sinceridad, no copiando y pegando información, porque tengo mi manera de buscar esa información, tengo las maneras de encontrar esas trackings. E incluso si me lo llegan de repente, porque yo sé que me va a llegar de repente un documento PDF que por allí, si me llegan documentos PDF, yo lo voy a decir de esta manera, mis estimados estudiantes. No va a tener la misma nota que aquel que me mandó un documento Word. No esperen de repente una nota de 90, 80 o 70 sin un documento PDF. Posiblemente esté entre 50 y menos de 50. ¿Por qué? Porque yo necesito revisar de que ustedes me estén utilizando bien el tipo de fuente, el tamaño de la letra, de repente están utilizando negritas o lo que se vaya a exigir allí. Igualito en lo que es la opción de las respuestas. Ok.
Prácticamente y básicamente en esta primera clase pues era simplemente explicar lo que era la creación de carpetas, creación de archivos, todo lo que es la parte básica de la informática. Bien, ya a partir de nuestro segundo encuentro, Dios mediante, se les va a enviar la fecha de este segundo encuentro. Aspiro y espero que, pues, que vengan más a lo que es la parte presencial. Ahora, otra cosita que les voy a indicar, los encuentros presenciales yo los voy a tomar en cuenta. ¿Okay? Todo aquel que venga a encuentro presencial se le va a tomar en cuenta al momento de la evaluación. No solamente porque de repente ha estado prestando más atención aquí directamente, sino porque hay unas cuestiones claves que incluso yo acabo de mencionar acá, que es la parte del directorio, la parte de las carpetas. Claro, ustedes lo van a tener en el video, pero la parte práctica de visualizarlo acá es muy diferente a verlo en un video tutorial. Bueno, mis estimados estudiantes, no me queda más nada que decirles por la tarde de hoy, sino que ha sido un placer para mí estar con ustedes. Espero nos podamos encontrar en una nueva oportunidad. Hasta luego, que tengan una feliz tarde.